Ahí empezó a grabar. Veo que se salieron dos. Esperemos que regresen. Ok. Este tema que hemos empezado a estudiar, ¿verdad? El que perdona es aquel mismo que condena. Hay tres cosas esenciales que estamos tratando de entender. Número uno es qué cosa es en realidad el pecado, en qué consiste el pecado. Y habíamos estudiado el miércoles pasado qué es transgresión de la ley. No hay otra definición para lo que es el pecado. Número dos, la naturaleza de Cristo, que no la vamos a tocar ahora, la vamos a tocar más adelante. Pero todo esto es necesario para poder entender con qué naturaleza Cristo venció al pecado. O sea, con qué naturaleza Cristo venció la desobediencia, ¿verdad? Que está en la humanidad. Y número tres, con respecto al poder y la soberanía de Dios. Por eso es que el título es El que perdona es aquel mismo que condena. Pudimos notar en el estudio pasado que el mismo que perdona, que es Dios, Dios es el que perdona los pecados, es el mismo que condena el pecado. Y aunque Dios nos está perdonando a nosotros, Él está condenando nuestro pecado en alguien. Y esa condena cayó sobre Cristo en la cruz, pero sabemos que será transferida sobre Azazel al final del juicio, ¿verdad? Ahora, teniendo esto en mente, voy a compartir con ustedes el estudio y aprendí que con Word puedo poner esto en modo enfoque y se ve mucho mejor. Wow. Ok. Entendiendo esto, hoy vamos a hablar sobre el pecado imperdonable, porque esto es algo que no se entiende, nos acusan muchas veces por decir que supuestamente nosotros no creemos en el Espíritu Santo cuando sabemos que eso no es verdad. Y ellos dicen, oh, estás cometiendo el pecado imperdonable. Y las personas no saben qué cosa es el pecado imperdonable. Vamos a hablar sobre qué cosa es el pecado imperdonable, que en otras palabras, es decir, que están sin posibilidad de reforma. Cuando una persona comete el pecado imperdonable, lo que se está diciendo es que no tiene posibilidad de reforma, no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás. Entonces, bueno, antes de empezar, vamos a orar una vez más para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y con la ayuda del Señor, entonces entraremos en el tema. Así que aquellos que puedan y que puedan unirse conmigo en esta oración, vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das y te damos gracias también por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos la santa unción de tu Espíritu en este momento. Que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos y que puedan ser receptivos a tu palabra en esta noche. Padre, pedimos que las palabras que salgan de mis labios no sean mías, sino que sean tuyas. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a continuar este tema de que el que perdona es también el que condena, pero nos vamos a estar enfocando en lo que es en esencia el pecado imperdonable. Hemos establecido la verdad, la verdadera definición de pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. La palabra de Dios lo confirma ahora a través de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hay un pecado que es de muerte y hay pecado que no es de muerte, y esto lo vamos a ir entendiendo más adelante, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Esto es muy importante para nosotros. En el versículo 16 se nos presenta una declaración que puede sonar un poco chocante, ¿verdad? Hay pecado de muerte por el cual el profeta y el siervo y el discípulo Juan está diciendo que no se pida. En la traducción en inglés se traduce de la siguiente manera, que es incluso más directa. Dice, there is a sin unto death, and I do not say that he shall pray for. El apóstol Juan, instruye a los creyentes a interceder por sus hermanos que han caído en pecados que nos llevan a la muerte. En inglés dice que hay pecado que te lleva a la muerte y por este pecado él no dice que se ore por esa persona. Entonces,
Si hay un pecado que es de muerte y hay un pecado que no es de muerte, para nosotros como cristianos debe ser muy importante poder entender claramente qué es un pecado de muerte y qué cosa se refiere la Biblia al pecado que no es de muerte. ¿Ok? Así que estos pecados no se debe estar orando por los hermanos que han caído en pecados que llevan a la muerte, creyendo que Dios en su misericordia puede restaurarlos a la vida espiritual. Sin embargo, también advierte que existe un pecado específico que sí conduce a la muerte y por el cual no nos manda orar. Esto nos enseña dos verdades solemnes. Esta es la primera. Dios concede perdón y vida a quienes pecan en ignorancia, por debilidad o por una caída, siempre que haya, ojo, arrepentimiento y confesión sincera. Por eso debemos orar los unos por los otros, por este pecado, donde fue un pecado por ignorancia, debilidad o caída, y vemos nosotros que hay arrepentimiento y confesión. Si no hay arrepentimiento, si no hay confesión, hay un problema con ese pecado de ignorancia, debilidad o caída, y lo vamos a ver. Pero hay pecados que no son por ignorancia, que no son por debilidad y no son caída. Y esto tiene que ver con el pecado irreversible de muerte, que consiste en resistir deliberadamente al Espíritu Santo, o sea, al Espíritu de Dios, rechazando la verdad conocida y persistiendo en rebelión contra Dios. A ese estado de endurecimiento voluntario, la Escritura lo llama pecado de muerte, pues no hay sacrificio que pueda limpiarlo, de acuerdo al mismo Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 27. Por lo tanto, este pasaje no debilita la gracia de Dios, como algunos ponen en cuestión con el tema de la misericordia, el amor, la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios no puede destruir, que Dios no puede matar. Dicen ahora como que todo puede ser perdonado por Dios. Tengamos cuidado, hay blasfemias que Dios no puede perdonar, y Dios no puede perdonar cuando una persona deliberadamente no se quiere arrepentir, no quiere confesar su pecado y para colmo está yendo en contra de Dios. Vemos nosotros que estos versículos en realidad están exaltando la justicia y la misericordia de Dios. Él perdona, pero también condena al que endurece su corazón y rechaza la única fuente de salvación, que es Jesucristo. Miren lo que este gran predicador de nuestra iglesia, E.J. Wagner, hijo de un pionero, escribió en el año 1887. Y que me parece a mí que es muy, muy correcto y podemos ver la inspiración de Dios detrás de lo que él escribió. Dice: en todos los casos en que los juicios de Dios han recaído sobre las personas, fue porque no había posibilidad de reforma. En resumen, habían cometido el pecado imperdonable. O sea, ¿dónde es que cae el juicio de Dios? En las personas que han cometido el pecado imperdonable y ya no hay posibilidad de reforma, no hay posibilidad que cambien, están estancados, han tomado una decisión y esa decisión trae consecuencias muy, pero muy grandes. Este fue el caso de los antidiluvianos, los sodomitas, los malvados habitantes de Canaán, quienes fueron destruidos para dar paso a los israelitas y finalmente de gran parte del pueblo de Israel, dice el historiador sagrado, o sea, las Sagradas Escrituras. Sigue diciendo el hermano Wagner: además, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo transgredieron en gran manera, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminaron la casa del Señor, la cual había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, les envió mensajeros desde temprano, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y abusaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió con su pueblo y ya no hubo remedio. Y lo mismo está sucediendo hoy. Hoy es interesante cómo es que a los siervos de Dios, que ningún hombre, ni en el antiguo, ni en el nuevo, ni en el día de hoy, a menos que sea solamente el único, Cristo Jesús, ningún hombre es perfecto, comete errores, tiene sus decaídas, tiene sus debilidades o simplemente su carácter no ha sido completamente transformado. Somos fáciles de pecó, miren cómo pecó. Pero cuando se trata de los que verdaderamente pecan, de los que verdaderamente han llegado a un punto de no retorno, a esos siempre se les extiende una mano de misericordia. Esto lo hemos hablado antes, de lo fácil que es y lo fácil que cae el pueblo en ese pecado, de tirarle piedras al siervo,
mientras que entonces aquel que verdaderamente hace el daño se le extiende hasta 4 y 5 veces la mano de misericordia. ¿Por qué será? Cuando el pueblo de Israel siempre caía en pecado, Dios enviaba ¿qué cosa? Corrección. Dios enviaba profetas. Dios enviaba su palabra, porque Él, por misericordia, por amor a su pueblo, quería que ellos ¿qué cosa? Que ellos tomaran la decisión de volverse al Señor, de confesar sus pecados. No siempre esto sucedía. Vemos nosotros en la historia lo que pasó con Coré, Datán y Abiram y los que estaban con él, al igual con la generación completa que quiso regresar a Egipto cuando estaban en el desierto y Dios no los pudo permitir entrar a Canaán. Lo mismo pasó con Moisés, fue en contra de la instrucción de Dios y simplemente Dios no lo pudo dejar entrar a la tierra de Canaán y tuvo que morir. La pudo ver de lejos, pero no pudo entrar. Lo mismo va a pasar hoy, hermanos, con la Canaán celestial. Personas que están entre nosotros, conocen la verdad, predican la verdad, viven la verdad, pero no saben cómo aplicar la justicia divina correctamente. Y por errar o pecar, veremos nosotros que se van a perder. Y la hermana White lo dice. Dice la hermana White que habrán grandes sorpresas en el cielo. Y dice que grandes estrellas caerían. Entonces, seguimos leyendo. Después del contexto de Segunda de Crónicas 36, 14 al 16, el hermano Wagner sigue diciendo que no había remedio, ¿okay? Para los que con los cuales el Señor se encendió en su ira contra ellos dentro de su pueblo. No había remedio. Es decir, su pecado era imperdonable. Ahora bien, dado que el único propósito de Dios al dar a los hombres esta existencia es que se preparen para una existencia mejor y eterna, se deduce que cuando se niegan rotundamente a aceptar el plan de Dios para ellos y se entregan por completo al mal, no tienen sentido continuar su existencia. No sirven ni para sí mismos ni para nadie. Como árboles que solo dan espinas en lugar de fruto, son cortados por ser un estorbo para la tierra. Su existencia continuada solo sería perjudicial para la tierra porque ¿qué podría estar produciendo algo útil? He aquí, pues, otra manera en que los hombres pueden cometer el pecado imperdonable. O sea, lo que está plantando Wagner está bien fuerte. Si tú estás sirviendo de piedra de tropiezo, si tú estás sirviendo de estorbo para la obra, si tú lo único que estás logrando es negatividad con tus palabras, con tus acciones, hermanos, no vas a terminar muy bien. Estás siendo muy perjudicial para la iglesia, para la obra de la iglesia en la tierra y por lo tanto vas a ser cortado, ¿verdad? Porque no sale frutos de un árbol que está torcido y que en este caso lo único que produce son espinas y sufrimiento, ¿verdad? Dice el hermano Wagner que Pablo presenta otra vía a los hebreos. Esta se refiere especialmente a quienes ya han hecho una profesión de fe. Lo dice el apóstol porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena obra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Si recaen, sean renovados de nuevo para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. No tenemos espacio, dice ahora Wagner, para entrar en detalles ni para especificar cómo los hombres crucifican a Cristo de nuevo, y lo mismo diría yo para este tema y esta conversación, pero basta con saber que aquí se presenta el pecado imperdonable en lo que es Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, ¿verdad? Un segundito. Ok. De acuerdo a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, podemos ver ahí prácticamente el pecado imperdonable. Es simplemente el caer, no arrepentirse, no volverse al Señor. Pues es un pecado del que no hay arrepentimiento. Decimos el pecado imperdonable porque entendemos que solo existe uno, aunque pueda haber muchas maneras diferentes de cometer este pecado imperdonable. Muchos de los trinitarios nos dicen a nosotros que el pecado imperdonable, ¿qué cosa es? Rechazar la existencia del Espíritu Santo. Número uno, no rechazamos la existencia del Espíritu Santo. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo existe. Nosotros no estamos en rechazo de la existencia del Espíritu Santo. Número dos, si rechazar al Espíritu Santo del pecado imperdonable, ¿cómo es que entonces rechazando al Padre y al Hijo no lo es? Si supuestamente en la Trinidad son coeternos, coexistentes, coiguales, con todos. O sea, ahí es donde existe un problema en esta teología.
El pecado imperdonable, de acuerdo a la Biblia, es algo mucho más profundo que simplemente rechazar la existencia de alguien o de algo. Tiene que ver con rechazar la voz de Dios que nos llama a nosotros al arrepentimiento. Y hay muchas maneras de cometer el pecado imperdonable. No es solamente rechazar la verdad, no es quemar la Biblia, no es quemar los escritos de la hermana White, no es hablar mal de nuestro hermano. O sea, hay muchas maneras que nos pueden conllevar a ese pecado imperdonable, ¿verdad? Y espero que estoy siendo lo suficientemente claro con esto, porque es un tema complicado, pero es necesario para nosotros. Juan dice, si alguno ve a su hermano, y ahora sí todos los versículos que nosotros estábamos leyendo al principio, cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hay pecado de muerte, yo no digo que se deba orar por él. Todo pecado, si no se arrepiente, trae muerte. Pero hay un pecado del que no hay arrepentimiento y por lo tanto no hay necesidad de orar por él como por los demás. Y esta es la parte que verdaderamente choca, porque lo que está hablando Juan es para la iglesia y se supone que la iglesia reconozca cuál es ese pecado imperdonable y no esté pidiendo. Pedir por ello sería ir en contra de lo que la palabra está diciendo, de lo que el Espíritu ha inspirado, de lo que el Espíritu nos está hablando en esta noche. Sigue diciendo el hermano Wagner, ahora podemos entender lo que el apóstol quiere decir cuando les dice a los hebreos que es imposible, si algunos se apartan, renovarlos para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir con si se apartan? ¿Quiere decir que si un cristiano cae en pecado no puede ser perdonado? No, para nada. Pues el versículo de Juan que acabamos de citar nos enseña que si un hermano comete un pecado que no sea de muerte, debemos orar por él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Tenemos un paracleto y esto lo habíamos establecido bien en el estudio pasado. Gálatas 6.1, Apocalipsis 2.5, el consejo del testigo fiel. Y muchos otros textos muestran que los hombres no están necesariamente sin esperanza, aunque sean sorprendidos en faltas después de haber aceptado a Cristo y haber sido perdonados. Debemos entender entonces que la apostasía que aquí se presenta no significa simplemente la comisión de un acto incorrecto, ni siquiera un estado de apostasía, sino un alejamiento del evangelio de Cristo, un rechazo de Cristo. ¿De cuántas maneras se puede rechazar a Cristo? ¿De una? No, hay muchas maneras de poder rechazar a Cristo. Muchos lo aceptan que murió en la cruz, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios. Muchos lo aceptan como el Hijo de Dios, pero no como aquel que viene dentro de nosotros. Muchos aceptan las palabras de Cristo, pero no las ponen en práctica. Muchos quieren poner en práctica las palabras de Cristo, pero no saben extender la mano de misericordia. Entonces, hay muchas maneras de rechazar a Cristo, y rechazar a Cristo es rechazar el Evangelio. Rechazar el Evangelio es el pecado imperdonable. Dado a que el nombre de Cristo es el único bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos, se deduce que si alguien lo rechaza deliberadamente, no hay esperanza para él. Fue este hecho lo que llevó a Pablo a usar un lenguaje tan vehemente en su epístola a los Gálatas. Eso lo pueden ver en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, que es lo que estaba citando el hermano Wagner. Cualquiera que predicara un evangelio que indujera a los oyentes en confiar en algo distinto de Cristo, los conducirá deliberadamente a la ruina eterna y por lo tanto sería merecedor de una maldición. Solo hay un camino de salvación. Si alguien lo rechaza deliberadamente, no puede salvarse en absoluto. Yo sé que lo que voy a decir es un poco fuerte, pero muchas veces nos estancamos mucho con personas que no quieren aceptar la verdad, Padre y el Hijo, y les caemos encima y les caemos encima. Hermanos, les voy a decir una cosa. Mientras más tú trates de llevar la verdad a una persona, y mientras más verdad esa persona niegue, más juicio va a caer sobre esa persona. Muchas veces por amor a esa persona, lo mejor que nosotros podemos hacer es dejarlos tranquilos, regresar a nuestros cuartos, ponernos de rodillas y orar. Porque mientras más citas, mientras más textos, mientras más verdades tú le estés mostrando a esta persona y esta persona continúe en negar eso, lo único que tú vas a lograr en esa persona es más rebeldía y se va a perder. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu hermana y tu hermano y tu hermana no quieren aceptar la verdad, tú no los vas a convencer. Retírate antes de que pierdas la guerra. Por no querer perder la batalla vas a perder un alma. Y el alma de esa persona vale más que el orgullo y el hecho de que tengamos la razón. Retírate. Regresa a tu cuarto, tírate de rodillas
y no pares de pedir por esa persona, pero paremos por el amor de Dios en insistir tanto. Lo único que estamos haciendo es que le caiga más fuego, que le caiga una pelota de fuego más grande a esa persona. Y honestamente, yo amo a las personas y yo no quiero que esto les pase a ellos. Por eso muchas veces, déjalos tranquilos, dejar que el Espíritu les hable. Con esto dicho, esto fue lo que sucedió en el cielo. Si queremos entender lo que es el pecado imperdonable, tenemos que ver el primer caso que está registrado en Inspiración. Y esto sucedió en el cielo. Satanás cometió el pecado, pero él cometió el pecado imperdonable cuando no quiso arrepentirse y regresar. Miren lo que declara la historia de la redención. Ojo con lo que vamos a leer, porque Satanás pecó varias veces él pecó, varias veces el Padre habló con él. Incluso, solamente para que ustedes vean que yo no les estoy inventando cosas, ni que estoy malinterpretando. Si nosotros leemos la cita que nosotros habíamos leído el miércoles pasado, la voy a volver a leer, aunque se haga el estudio un poquito más largo, y la voy a volver a leer. Miren ustedes lo que dice esta cita que está de regreso a casa. Dice, toda la hueste celestial fue convocada a compadecer ante el Padre para que cada caso fuera resuelto. Hubo un problema. Se presentó el Padre, mandó a convocar a todo el mundo. Satanás, sin rubor alguno, se apareció ahí por mí, como yo lo entiendo, sin respeto, manifestó su insatisfacción por la preferencia de Cristo. Está pecando. Insatisfacción es decir que tú no estás feliz con algo porque está mal hecho. Está criticando a Dios. Criticar a Dios es pecar contra Dios, es ir en contra de él. Y aparte de eso, está acusando a Dios de preferencia, nepotismo. Está haciendo una acusación contra Dios y para colmo está pecando contra la posición exaltada de Cristo. No es un pecado. Satanás no solamente pecó en un solo aspecto. Hubo varias cosas que Satanás estaba haciendo que estaban mal. Y ojo, no termina aquí. Se alzó con orgullo e insistió en ser igual a Dios. Fíjense ustedes, un ser llevado a una conferencia, en ser llevado a una conferencia con el Padre y comprender sus propósitos. Él estaba pidiendo cosas que no le pertenecían, se levantó con orgullo, insistió como si él tuviera algún tipo de autoridad para insistir, para pedir, para exigir, ¿verdad? Es la palabra, exigir. Y dice que Dios le informó. ¿Había pecado Satanás? Había pecado. Dios le informó que solo a su hijo revelaría sus propósitos secretos y exigió. ¿Quién exigió ahora? El Padre. El Padre exige a toda la familia celestial y añade a la sierva del Señor, incluso a Satanás, que le rindieran obediencia implícita e incondicional. Fíjate tú, pero ahora hay una pausa siguiendo la misma línea. Dios está exigiendo algo y ¿qué es lo que Satanás hace? Satanás demostró ser indigno de un lugar en el cielo. Entonces Satanás, exultante, señaló a sus simpatizantes que comprendían casi la mitad de los ángeles y exclamó: estos están conmigo, ¿acaso los expulsarás también y darás un vacío tan grande en el cielo? Fíjense ustedes, ¿cuántos pecados cometió Satanás? Entonces declaró que estaba dispuesto a resistir. Ojo, había pecado en esta cita. Todo esto aquí es verdaderamente pecado de Satanás. Pecado, pecado, pecado. Mira cuántos pecados. Pero hasta que no sucede esto, es que nosotros no vemos el pecado imperdonable, y lo vamos a confirmar con las citas que vamos a estudiar de la parte 2. Dice que entonces declaró que estaba dispuesto a resistir la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo con toda su fuerza, fuerza contra fuerza. Entonces, abiertamente, después que el Padre le hace un pedido, después que el Padre exige como autor, director, creador, ser supremo, rey de todo, él dice: no, yo no voy a hacer lo que tú dices, yo voy a hacer lo que yo quiero y yo voy a luchar por esto. Entonces, regresando ahora al pensamiento, miren ustedes lo que declara la historia de la redención con respecto al pecado que comete Satanás y el pecado imperdonable que lo conllevó a él a un punto de no retorno, donde no hay arrepentimiento ni de regreso ni nada. Miren ustedes. Historia de la redención. Esto está en la primera página prácticamente del libro. Satanás tembló, es capítulo 1, página 45, me parece que es. Satanás tembló mientras estaba sentado solo, pensando en lo que había hecho. Pensó en sus planes pasados, presentes y futuros.
mientras temblaba por las consecuencias de lo sucedido, vio pasar un ángel del cielo. Así que ya Satanás fue expulsado porque no había lugar para él en el cielo, y estamos viendo que él ahora estaba meditando en las cosas mal que él había hecho. Y ahora ve un ángel pasar. Satanás llamó al ángel para que fuera a su encuentro. Luego le pidió que le dijera a Jesús que quería hablar con él. Jesús estaba dispuesto a reunirse con Satanás. Satanás le dijo a Jesús que quería arrepentirse. Ojo, porque así vienen muchos hoy en día. Oye, yo me quiero arrepentir. ¿Te quieres arrepentir? Bueno. Quería ser aceptado de nuevo por Dios, estaba dispuesto a ocupar el lugar que Dios le había dado, estaría dispuesto a estar bajo el sabio mandato de Jesús. Ojo, miren ustedes, hermanos, no es que Satanás siempre se presentó como un falta de respeto, un sinvergüenza y alguien que no sabía cómo apreciar. Ojo cómo viene Satanás. Y esto es una nota mía, lo que está en verde, lo puse ahí en grande porque no quiero que vayan a decir que era el hermano Juan. Esto es una nota mía. Ustedes notaron que Satanás fue a su paracleto, a su representante, a su abogado. Él fue a su paracleto para buscar cómo regresar con Dios. Él pidió hablar con su abogado, con el abogado, con Cristo. Porque Cristo es el que siempre está intercediendo. Él fue a hablar con él. Dice que Jesús lloró a escuchar la palabra o las palabras de Satanás. Estaba triste por él. Le dijo que Dios sabía lo que era mejor y que jamás podría volver al cielo. El cielo nunca volvería a tener el tipo de problemas que Satanás había causado. La paz del cielo sería destruida si Satanás regresara allí. El pecado y la rebelión aún habitaban en el corazón de Satanás. No había razón para que Satanás se rebelara. Satanás había destruido a muchos ángeles y asimismo esos ángeles aún serían felices en el cielo si Satanás no los hubiera guiado en la rebelión. La ley de Dios podía mostrar el pecado de Satanás, pero no podía perdonarlo. Nota de nuevo. Ustedes notaron que Satanás y los otros ángeles estaban vivos, pero la inspiración dice que estaban destruidos. La destrucción no tiene nada que ver con la muerte física. La destrucción, en el caso del juicio de Dios, tiene que ver más bien con la muerte espiritual. Y esa fue la destrucción que causó Satanás. El juicio de Dios elimina el pecado, elimina al pecador, pero la razón por la cual la persona termina en el juicio de Dios o bajo el juicio de Dios es por su decisión. Él vino muy bonito pidiendo, en cierta manera, diciendo que estaba, él dice que él quería volver. Aquí dice, Jesús estaba dispuesto a reunirse, estaba dispuesto a ocupar el lugar que Dios le había dado. Fíjense ustedes, estaría dispuesto a estar bajo el sabio mandato de Jesús. Pero en ningún momento él dice, ¿sabes qué? He cometido un gran error, he cometido un gran pecado, yo nunca debía haber hablado de estas cosas contra ti. Cristo, tú verdaderamente has sido bueno conmigo. No vemos que él se tira de rodillas, que él verdaderamente llora. No vemos nada de eso, pero vino con palabras bonitas. Y así vienen muchos. Entonces, cuando hay algunos dentro de la iglesia que no se dejan engañar por este estilo de seducción que usa Satanás, a eso les tiramos piedra. Y a los de Satanás le queremos extender la mano de misericordia. Ojo, ojo, hermanos. Y miren lo que dice la nota. El pecado causa una destrucción muy diferente a la que Dios va a obrar en el juicio final. ¿Por qué Jesús no aceptó el pedido de Satanás? ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué no intercedió por Satanás si lo estaba pidiendo? Miren lo que sigue diciendo la inspiración, porque ya nos dice que la ley de Dios podía mostrar el pecado de Satanás. ¿Y cuál era ese pecado? Que Satanás había entrado en rebelión y la rebelión estaba habitando en su corazón. Vino con palabras muy bonitas, pero no estaban reflejando un corazón contrito, un corazón entregado verdaderamente al arrepentimiento. Todavía había rebelión en su corazón. Miren lo que sigue diciendo la inspiración. Satanás no se arrepentía de verdad de su pecado. No es que lo está diciendo Jesser, lo está diciendo la inspiración. Satanás no se estaba arrepintiendo de corazón. No se arrepentía de haberle hecho daño a Dios,
quien había sido tan bueno con él. Su amor por Dios no había aumentado repentinamente. Satanás no estaba listo para obedecer voluntaria y alegremente la ley que había odiado. En cambio, se arrepentía de haber perdido la dulce luz del cielo. Se sentía miserable, culpable y decepcionado porque sus esperanzas habían fracasado. Satanás había perdido su lugar de honor y su alta posición junto a Jesús. Sentía que era demasiado que perder. Quería recuperar lo que había perdido. El cambio de posición de Satanás no aumentó su amor por Dios ni por su sabia y justa ley. Cuando Satanás comprendió que no podía recuperar su posición en el cielo, se enojó más que nunca con Dios. Satanás comenzó a mostrar su odio de todas las maneras posibles. ¿Y cuáles eran esas maneras posibles si no existían? Empezaron a salir brotes, cosas que nosotros ni nos imaginamos y hoy en día están en la decadencia de la humanidad. Dios sabía que Satanás continuaría su rebelión y buscaría nuevas maneras de demostrar su odio. Satanás buscaría maneras de molestar a los ángeles celestiales y demostrar cuánto odiaba la autoridad de Dios. Como Satanás no podía entrar en el cielo, esperaba en la puerta e insultaba a los ángeles celestiales al entrar y salir. Satanás intentaría que los ángeles discutieran con él. Satanás también planeó destruir la felicidad de Adán y Eva e intentaría que se rebelaran contra Dios. Sabía que si lograba que Adán y Eva se volvieran contra Dios, tanto Dios como los ángeles quedarían heridos y tristes. ¿Por qué fue que Satanás vino a engañar a Adán y a Eva? Para darle un golpe a Dios, para bofetearlo, para atacar a Dios, para decirle, tú me quitaste lo que yo quiero, pues yo te voy a quitar esto. Cada vez que tú y yo pecamos, hermanos, nosotros estamos permitiendo que Satanás se burle de Dios. Estamos permitiendo que Satanás se salga con la suya. Yo solamente quiero que tengas eso en mente. Cuando vayas a hacer algo que está mal, ponte a pensar, ¿de parte de quién va a estar mi acción en el juicio que está en el cielo? Si de parte del juez y de Cristo o de parte de este incircunciso que se levantó contra Dios y su santa ley. Por eso es que es tan importante que el pueblo venza al pecado. Nosotros estamos viendo que la tentación de Satanás y la herencia del pecado son dos cosas, ¿ok? La tentación de Satanás y la herencia del pecado. ¿Qué cosa es la herencia del pecado? Porque no es que heredamos pecado, pero el pecado tiene una herencia. ¿Qué es lo que nosotros heredamos del pecado? ¿Y cuál es la tentación de Satanás? Satanás tienta al hombre con el propósito de que caiga en el mismo pecado que él cometió, rebelarse contra la voluntad de Dios. La diferencia es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los dejó sin esperanza. Se les reveló el plan de la salvación y la posibilidad del arrepentimiento. Ellos eligieron creer en la promesa de Dios. Porque hay gente que me dice, no, ¿por qué Dios perdonó a Adán y a Eva y no a Satanás? Porque Adán y Eva aceptaron. Ellos aceptaron el plan de la salvación. Ellos aceptaron que alguien iba a morir por ellos. Ellos aceptaron que la condena del pecado que habían cometido iba a recaer sobre alguien. Pero Satanás no. Satanás se acercó a su paracletos, se acercó a su abogado, pero no fue sincero y no fue honesto con su abogado. Él quiso manipular a su abogado. Él quiso hacerse más inteligente que su abogado. Él quiso apelar a los buenos sentimientos de Jesús para ver si Jesús iba frente al Padre y él se ponía entre Satanás y el Padre para permitir que Cristo dejara que Lucifer regresara. Hermanos, Jesús es bueno, pero Jesús no es tonto, como lo hace ver Satanás y muchas personas. Jesús conoce los corazones. Jesús tiene conocimiento que tú y yo no tenemos. Es ofender a Cristo pensar que Cristo ahora, ay sí, pues Cristo es amor y Él lo va a perdonar. Hermano, hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte, y esto lo sabe más que yo y más que la palabra y más que todos nosotros, el mismo Cristo, que ve los corazones. A Dios no se puede burlar, y lo dice la Biblia. Por esa decisión de fe que tomaron nuestros primeros padres, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de escoger el favor de Dios o estar en contra de Dios. Esta posibilidad de decidir es lo que nosotros heredamos de Adán y Eva después de la caída, la libertad de elección bajo el llamado divino. Por contraste, todo aquello que procede espiritualmente de Satanás, su carácter, su naturaleza de rebelión,
no tiene opción de arrepentimiento porque él rechazó de manera definitiva la gracia de Dios y cerró su corazón al Espíritu Santo. Cristo, en cambio, vino a este mundo tomando la naturaleza humana caída, o sea, desconectada de Dios, nació en un ambiente hostil con las debilidades y tendencias heredadas de la humanidad caída, expuesto a todo lo que podría inclinarle hacia el mal, pero a diferencia de nosotros, jamás pecó, jamás cedió, jamás hizo algo en contra de la voluntad de su Padre. Conservó siempre el poder de elegir y eligió en todo momento obedecer al Padre. La gente dice, no, la ley de Dios nos hace esclavos. No, la ley de Dios no es tu enemigo. La ley de Dios solamente te muestra a ti lo que está mal y lo que está bueno y se asegura que tú recibas lo que tú mereces por tus propias acciones. Es el pecado el que te esclaviza. Una vez que pecas, hay consecuencias, no hay marcha atrás. Aquí radica una verdad fundamental. No heredamos el pecado mismo como si naciéramos culpables de la transgresión de Adán, ni mi hijo Caleb nace culpable de mis transgresiones y de mis pecados. Y lo que heredamos es esa naturaleza caída, desconectada, con sus debilidades y tendencias al mal, o mejor dicho, malos hábitos. Eso está mejor dicho. Pero eso de que ahora nosotros nacemos y que ya nacemos pecadores y que ya estamos en pecado, hermanos, tengamos cuidado, porque entonces los bebés hay que bautizarlos. Tendrían que ser bautizados los bebés. Se muere el bebé a edad temprana sin ser bautizado, no se salva. Tengamos cuidado. Por eso es vital comprender, no existe un pecado heredado, sino una herencia del pecado. El pecado se comete cuando, teniendo la capacidad de elegir, el hombre cede a la tentación. Cristo, teniendo esa misma capacidad de elegir, venció. Y gracias a su victoria, nosotros también podemos vencer en su nombre. Por ejemplo, la sierva de Dios declara, los hijos suelen heredar el carácter, pero regla general, los hijos heredan el carácter y las tendencias de sus padres e imitan su ejemplo, de modo que los pecados de estos últimos se repiten de generación en generación. Nadie nace siendo culpable por el pecado de sus padres, pero nacen con ¿qué cosa? El carácter defectuoso, las tendencias o los malos hábitos, e imitan el ejemplo de sus padres, terminan cometiendo los mismos pecados. Así la vileza e irreverencia de Cam se reprodujeron en su posteridad, acarreando una maldición sobre ellos durante muchas generaciones. Por otra parte, cuán ricamente recompensado fue al respecto de Sem por su padre, y qué ilustre linaje de hombres santos aparece en su posteridad, Patriarcas y Profetas, página 118, escrito en 1890. ¿Cómo podemos entender la herencia del carácter, la práctica de los malos hábitos y las malas costumbres? Pues ella claramente lo explica fácil en el Ministerio de Curación. En el poder de la herencia, ella dice, consideren el poder de la herencia, la influencia de las malas compañías y entornos y el poder de los malos hábitos. Es de extrañar que bajo tales influencias muchos se degraden. Es de extrañar que sean lentos en responder a los esfuerzos por su salvación. Y yo sé que vamos a estar entrando en algo interesante ya para la parte 3 que quedará para la próxima vez, porque hasta aquí vamos a llegar. Pero solamente para dejarles tarea, aquí hay 4 cosas. El poder de la herencia, heredamos las cosas, los malos hábitos de nuestros padres. Las influencias de las malas compañías y entornos, medio ambiente. El poder de los malos hábitos, la decisión de la persona. Son 3 cosas. Te pueden conllevar a pecar. Ojo. Bueno, les voy a dejar 2 cosas más de tarea. Tengo mucha tarea que dejarles para que estudien esto. Busquen en la Biblia cuándo es que nosotros somos añadidos al libro de la vida, para que vean lo que van a encontrar. Esto se los dejo de tarea. Nadie es añadido al libro de la vida. Todos están en el libro de la vida desde el principio y la fundación del plan de la redención. Todos han sido predestinados para la salvación. Salmos 132 nos habla que hasta cuando un bebé está en el vientre de la mamá, todos los miembros de su cuerpo están escritos en el libro de la vida. Ojo. Pero si tú y yo pecamos, y pecamos el pecado imperdonable, el pecado de muerte, no hay arrepentimiento, pasamos el punto de no retorno, sí van a encontrar muchas veces en la Biblia que son extirpados del libro de la vida, serán sacados del libro de la vida. Eso es una advertencia que está en el libro de Apocalipsis varias veces. Y esto es interesante lo que estoy compartiendo.
Porque si desde que un niño está en el vientre de la madre, recibe el don de la salvación, porque desde el principio del plan de la redención ya Dios lo había incluido en ese libro de la vida, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con este tema de lo que es el pecado original, porque estaríamos diciendo que ese niño no está escrito en el libro de la vida, hacemos a la Biblia mentirosa. Y lo segundo que quiero que estudien es que analicen. Satanás no tuvo herencia, no tuvo influencia de malas compañías ni su entorno, ni tenía malos hábitos, pero pecó. Hay 4 cosas que nos pueden conllevar a pecar. Satanás pecó porque quiso, no había razón, simplemente a la forma vulgarmente, si pudiera decir, le dio la gana porque no había razón, no había excusa, pecó porque quiso. 1. Los ángeles que pecaron en el cielo y fueron botados, aparte que ellos decidieron como Satanás quiso, ellos sí tuvieron una mala influencia, una mala compañía. Ese entorno fue Satanás. Ellos se mezclaron, le dieron oído a quien no tenían que haberlo oído, fueron influenciados, hicieron su decisión, pecaron. Adán y Eva, aparte de que decidieron y aparte de que fueron ellos influenciados por una mala compañía que fue la serpiente a Eva y después Eva fue la mala compañía a Adán, vemos nosotros que se practicó un mal hábito por ambos y eso fue lo que conllevó a que ellos quedaran en pecado frente a Dios. ¿Y cuál fue el mal hábito? El de Eva fue abandonar a su esposo y no estar con su esposo y su marido. Ese fue el mandato y la desobediencia al mandato de Dios de no comer. Dios no le dijo que no se podían acercar, pero Dios le dijo, no coman. Ellos habían sido advertidos que ahí habitaba la serpiente. Ellos sabían que ahí estaba Satanás. Ellos sabían la historia del cielo. Los ángeles le contaron. Entonces, 2 malos hábitos que hoy en día se practican. Las esposas abandonan a sus maridos y la desobediencia contra el mandato de Dios. ¿Cuál fue los malos hábitos que cometió Adán? Número 1, escuchar más a la voz de la esposa que a la voz de Dios. Eso es un mal hábito de hoy en día. Hoy los hombres escuchan más a sus esposas que al mismo Dios. ¿Y cuál fue el segundo mal hábito que Adán cometió? Adán amó más a su esposa, a sus cosas, que al mismo Dios. Esos 2 malos hábitos conllevaron a que Adán y Eva, por influencia, en este caso, negativa, y por su propia decisión, pecaron. Pero ahora nosotros tenemos una 4ª cosa que nos afecta. Aparte de nuestra decisión, aparte de la herencia de estos malos hábitos, ¿verdad? Que nosotros recibimos de nuestros padres, aparte del medio ambiente en el cual nosotros estamos, tenemos que nosotros también acarrear con algo que está en nosotros y son nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no tenían concupiscencias. Los ángeles no tenían concupiscencias. Satanás no tenía concupiscencia. Se creó en el proceso de su rebelión, salió su concupiscencia. ¿Cuál fue? Quería ser igual a Dios. Pero eso no estaba en él originalmente. Dios no lo creó con concupiscencias. Pero nosotros como hombres y mujeres, cuando vamos creciendo, la cabeza se nos va llenando de concupiscencias. Entonces, cuando tú pones estas 4 cosas, ahora vas entendiendo que puedes tener concupiscencias malas, puedes tener un mal ambiente, puedes estar rodeado por malas cosas, puedes tú, en este caso, practicar malos hábitos y todas estas cosas conllevan a una sola cosa que es la esencial para todos, la decisión. ¿Decides tú transgredir la ley de Dios o decides tú obedecer a Dios? Y aquí culminamos el estudio porque hemos llegado al final. Pero hermanos, espero que hemos podido entender hasta ahora que en el cielo se armó tremendo, por así decirlo, un golpe de estado. Satanás se opuso a Dios y se opuso feo y no quiso. Y mira que Dios intentó y le exigió. Le dijo, hey, si tú quieres estar aquí, no, yo no quiero, yo no me voy a someter. Y entonces Dios lo tuvo que expulsar. Dios está dispuesto a perdonar el pecado, pero solamente de aquellos que buscan arrepentimiento. Si no buscan arrepentimiento, Dios no va a perdonar. Y ese es el pecado imperdonable. Es el pecado que pasa la línea de no retorno. Tengamos cuidado con juzgar a las personas, porque el hombre es un experto en juzgar al revés. Al que es justo le tira la piedra cuando comete un error. Y es un pecado no de muerte. Más bien lo que hay que hacer es orar. Por eso es el que más se condena. Y al que verdaderamente
trae disrupción como lo hizo Satanás en el cielo, al que verdaderamente trajo caos como lo hizo Satanás en el cielo, a ese es el que se le extiende una mano de misericordia 10 veces más. Ojo, Cristo no lo hizo. Cristo no va a pedir que nosotros lo hagamos. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Cuando una persona no está arrepentida, te lo va a mostrar, porque la persona que está arrepentida no se pone a pensar en lo que el otro le ha hecho. La persona que está arrepentida, sin importar lo que le hayan hecho, se va a aparecer a tu casa, se va a poner hasta de rodillas y va a llorar y va a decir: he pecado y he hecho esto y está mal y te pido que me perdones y no merezco tu perdón, pero estoy aquí para reconocer que he hecho mal y quiero hacer enmiendas. Pero el que aún está exigiendo que no, a mí también me tienen que pedir perdón porque a mí me hicieron esto y esto, no hay arrepentimiento de su pecado. Y muchas veces Satanás engaña a las almas porque se aman confusiones entre amistades, entre familiares, dentro de la iglesia, en el movimiento de la verdad, el Padre y el Hijo. Se aman confusiones, hermanos. Y Satanás es un experto en hacer creer que el otro me ofendió cuando el otro no ofendió. Porque se lo he dicho, a mí me han acusado muchas veces. Oh, porque tú ofendiste. Me quedo callado. No me quedo callado. Mi conciencia me dicta que yo no he ofendido. No obstante, la persona se siente ofendida. Bueno, hermano, mire, si usted se sintió ofendido, no fue mi intención. Pero sea lo que sea, ¿cómo lo arreglamos? ¿Qué necesita? ¿Qué quieres? Lo que sea por tratar de estar en paz, en la verdad y avanzar en la predicación del evangelio. Pero al mismo tiempo he tenido que aprender a no llamar a donde no contesta, a no buscar a quien no me busca, a no ir donde no me aceptan y de no insistir donde ya me han dicho que no varias veces. Eso es madurez. Tenemos que aprender. Y cuando aprendamos esto, vamos a ser más felices, vamos a estar en gozo y vamos a tener verdadera paz. Porque en eso es lo que consiste el cristianismo. Es vivir en comunión con Cristo sin importar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no buscar donde no nos buscan, no estar donde no nos buscan y no insistir donde nos han negado y no tratar de ser más misericordiosos que el mismo Dios. Dejémosles la misericordia a Dios. Practiquemos más el ministerio de la... se me olvidó el nombre, no es la restauración. Es cuando estamos tratando de unir a las personas. Se me olvidó el nombre, pero ustedes saben lo que quiero decir. No es el ministerio de la bondad, es el ministerio, reconciliación. Gracias, mi hermana Norca. La palabra bondad me trajo la otra palabra a la mente. El ministerio de la reconciliación. Todos estamos llamados al ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo se practica ese ministerio? Cuando veamos al hermano que ha cometido un fallo, que ha cometido un error, oremos. Si ha cometido un pecado imperdonable, el Señor lo va a mostrar, porque por su fruto los conoceréis, y no debemos de nosotros estar gastando el tiempo por esa persona, pero nunca le deseemos mal a nadie. Que Dios me los bendiga, muchas bendiciones. Vamos a cerrar con unas palabras de oración. Un momentico, me voy a arrodillar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones y por tu palabra y por lo que podemos nosotros ver en la inspiración. Verdaderamente tú eres un Padre de amor, de justicia, de paciencia, de misericordia, de bondad. Y Padre, reconocemos que nos estás haciendo el llamado al ministerio de la reconciliación. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes, número uno, a no pecar contra ti en ningún tipo de aspecto. Y si vemos a un hermano pecar, que podamos nosotros orar por nuestros hermanos para la restauración. Pedimos, Padre, que tú nos des conocimiento y sabiduría para poder ver los frutos que dan a aquellos que nos rodean. Ayúdanos, padres, a no ser afectados por los malos hábitos que hemos heredado de nuestros familiares, a no ser afectados por el medio ambiente por el cual nosotros nos encontramos, a no ser afectados tampoco por las cosas negativas que Satanás siempre está lanzando con nuestras vidas, a nuestras vidas. Que podamos, padres, nosotros tomar una decisión de no ir en contra de tu voluntad, ni en contra de tu ley, ni en contra de tu palabra, sino más bien vivir de acuerdo a ella. Sabemos nosotros que esto es posible, porque todo es posible en Cristo, quien nos fortalece. Y tú, Padre, pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que voluntariamente estamos pidiendo que tú hagas conforme a tu corazón, a tu mente, a tu poder divino, que tú hagas conforme a esto en nuestras vidas. Danos la paz que Cristo da, que el mundo no puede dar. Y que al descansar en esta noche podamos nosotros levantarnos mañana
con la certeza de que podemos nosotros seguir adelante viviendo una vida en santidad, porque tú has enviado el Espíritu de tu Hijo, que clama desde nuestros corazones estas cosas que te hemos pedido en esta oración. Abba, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.